Llegó el momento de la buena conversación y el debate. Abrimos la mesa de todos en Pauta Propia. Pauta 100.5. Abrimos la mesa de todos, como estábamos anunciando. Llevamos más de 20 años hablando de modernización del Estado. Y yo digo, llevamos, porque yo creo que los que me conocen y que están sentados aquí saben que es uno de los temas que me ha enganchado siempre. De los menos sexys, siempre se dice de los temas menos sexys, pero pucha importante. La experiencia ciudadana no cambia demasiado, seguimos todavía teniendo ahí problemas, trancas, pero esto se traspasó además también a que reclamos un poquitito más grandes en respecto del efecto que tiene sobre la economía el tener un Estado poco moderno o poco eficaz. Permisos eternos, ventanillas que no se hablan entre sí o que a veces se trancan, como si fueran una ventanilla de esas que se hinchan y no hay caso que funcionen. Hoy día en la mesa de todos queremos entender ¿qué significa realmente modernizar el Estado? ¿De qué hablamos cuando hablamos de integridad de la función pública, de eficiencia pública, de digitalización, de coordinación, de control, de confianza y una larga lista de etcétera? Nos acompañan tres voces con miradas complementarias y total y absolutamente autorizadas respecto de este tema. Parto saludando primero a María Jara Quemada, abogada, directora ejecutiva de Chile Transparente, un referente ex directora ejecutiva, referente en materia de transparencia, políticas anticorrupción, gobierno abierto, integró y presidió una que terminó llamándose de hecho también la Comisión Jara Quemada a propósito de tu presidencia y que se instaló justo después del escándalo del escándalo que partió con el caso Democracia Viva, ¿verdad? De las fundaciones. Sí. ¿Cómo estás, María? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por estar acá. Ramiro Mendoza, abogado, ex Contralor General de la República, ex decano de la UAI, actual presidente del Colegio de Abogados, también en gestión del mundo privado hoy día. ¿Cómo estás, Ramiro? Muy bien, muy buenos días. Permanente también integrante de este Consejo Consultivo que se armó para la modernización del Estado y que se instaló durante el gobierno de Sebastián Piñera. Así es, todavía estoy ahí, ya no en calidad de presidente. No. Y además he integrado con Bernardo una especie de observatorio que se llama Pivote y estuvimos trabajando ahí una cuestión que se llama Hagámonos Cargo. Así Hagámonos Cargo. Te hago una introducción de nuestro próximo invitado. Gracias, Ramiro. Bernardo Larraín, empresario además también, presidente de CMPC, fundador de Pivotes, que es este laboratorio al que hacía referencia Ramiro Mendoza de políticas públicas enfocado en productividad regulatoria y permiso. Fue presidente de la SOFOFA y cuando estaba en la SOFOFA empezó también a obsesionarse con el tema de la modernización del Estado. ¿Cómo estás, Bernardo? Muy bien, pues muchas gracias por la invitación. Tú dijiste vos autorizada al lado de Ramiro y la María, yo soy la menos autorizada de las tres. Pero tú estás en un lado del mostrador desde el cual te has hecho cargo del tema de manera permanente. Así que déjame insistir en que también es vos autorizada. Sí, yo creo. Yo también también lo defiendo. Bueno, conversemos de este tema que, insisto, siempre se ha puesto en la política pública como un tema poco sexy, por lo tanto también, y por lo mismo a lo mejor se le quita un poco de relevancia en la discusión política. Y este año hemos escuchado hartos ruidos que nos llevan al tema. Por cierto, los casos de corrupción, los casos de las fundaciones, etcétera, pero también todo lo referido a permisología, que está estrechísimamente vinculado con esto. Y a pesar de los avances, ¿verdad? Seguimos escuchando a los candidatos presidenciales hablar de la falta todavía de una liberación de las trabas burocráticas, del empleo público, que también tranca esta situación. Yo quisiera escuchar de ustedes de qué hablamos cuando seguimos hablando de modernización del Estado, porque hemos tenido cambios en el camino, insuficientes obviamente, todavía sigue siendo un temazo de la política pública. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de modernización del Estado, María? Mira, yo igual voy a discrepar de algo que dijiste en la introducción. Tú dijiste que es un tema no sexy. Yo creo que hoy en día es un tema muy sexy. Y de hecho tú ves y está en casi todos los debates presidenciales. Sí. Es un tema que se ha convertido en algo muy relevante porque por fin como que yo creo que se logra ver de manera mucho más patente y más clara el impacto que tiene un Estado que no es moderno, que básicamente significa estar como a la altura de los tiempos, en sus procesos, en sus regulaciones, en sus instituciones, en la manera en que rinde cuenta o que recoge la participación ciudadana o las inquietudes ciudadanas, en el impacto de la vida diaria de las personas. Y yo creo que eso se está empezando a ver, o sea, en lo que tiene que ver, y ahí Bernardo sabe mucho mejor que yo de ese tema, en lo que tiene que ver en la productividad del sector privado, pero también en la atención de la salud pública oportuna hacia las personas, y también en la integridad y la corrupción. Ahora, a mí igual
lo que no me deja de... O sea, yo creo que hay un tema muy importante en la modernización del Estado, que uno es eso, es que el Estado pueda estar como constantemente actualizándose, así como nuestros programas de los computadores que se actualizan cada cierto tiempo, o nuestros celulares, respecto de lo que se espera en el tiempo y cómo esas regulaciones pueden ir cambiando. Y yo creo que ese es un gran tema y, bueno, Ramiro también integró junto conmigo la comisión asesora por el post-caso convenio y fue uno de los temas que le dijimos al presidente cuando le entregamos el informe y que está como en la introducción del informe, que es: esto responde a una falta de modernización del Estado. O sea, mucho de esto es porque tenemos regulaciones que ya están obsoletas, que ya no dan el ancho. O porque regulamos sobre regulaciones. Porque sobre regulamos y a veces, o al revés, tenemos muy poca regulación en un tema y se permite mucha discrecionalidad que se convierte en arbitrariedad y en corrupción. Pero a mí también lo que me llama la curiosidad es que estamos hablando mucho de la primesiología, es decir, estamos como, por así decirlo, con una tendencia desreguladora, no solo en Chile. Estamos con una tendencia desreguladora, pero cuando sale un nuevo caso de corrupción, al tiro volvemos a escuchar: regulemos más, pongamos más controles, ex ante, ex post, de todo tipo. Entonces, como que eso mismo se contradice con la ola que en algunos otros aspectos está. Entonces, yo creo que al final lo que muchas veces nos cuesta encontrar es como lo que yo enseño mucho en mis clases a mis alumnos, es el equilibrio tan delicado entre tener una regulación que sea eficiente, que sea eficaz, que permita que el Estado llegue rápido a atender las necesidades ciudadanas y que tampoco reine la arbitrariedad absoluta y el descontrol, y que por eso se permita que existan estos casos que hemos visto últimamente. Bernardo Larraín. Bueno, yo creo que hablamos de lo más relevante que le compete, ¿no es cierto?, a las personas que están llamadas, ¿no es cierto?, a gobernar Chile, digamos. ¿Por qué es lo que gobiernan? ¿Cuál es el instrumental que utilizan para gobernar Chile? Precisamente el Estado, sus instituciones, los tres poderes me refiero, digamos. Obviamente habrán personas que llegan al sistema legislativo, al Congreso, otros que llegan al gobierno. El Poder Judicial tiene otra forma de nombrarse, pero en fin, entonces, ¿qué es lo que es modernizar el Estado? Es modernizar los diseños regulatorios e institucionales que condicionan el actuar de las personas que llegan a administrar el Estado. Muchas veces se piensa que basta con cambios de elenco, que va a llegar el candidato X, la candidata B al gobierno y va a cambiar las personas, y va a despedir un montón de gente, y va a reducir el gasto público. Y como si no fuera relevante los diseños regulatorios e institucionales que condicionan el actuar de las personas. O sea, modernizar el Estado no es solamente cambiar las personas, digamos. Yo creo que lo más relevante y creo que lo más ausente del debate público electoral hoy día es cuáles son esos diseños regulatorios e institucionales que se deben cambiar. Porque en el Estado, hay que recordar, las personas pueden hacer solo aquello que está prescrito por la ley. Exacto. No así en el mundo privado, que es exactamente lo inverso. Se puede hacer todo lo que no esté prohibido por ley. Entonces el Estado, los diseños regulatorios y los diseños institucionales son más relevantes que en muchos otros espacios. Entonces para mí, cuando hablamos de modernizar el Estado, tenemos que hablar de esos cambios regulatorios, esos cambios institucionales que condicionan el actuar de las personas que ocupan el Estado. Ramiro Mendoza, lo que decía Bernardo Larraín, de alguna manera también lo reflejaba Ignacio Irarrázaval. No sé si vieron una entrevista del también miembro del Consejo. Muy buena. Muy buena, y donde decía que se echaba de menos el foco en mejorar la eficacia de lo público, que había una mirada muy superficial, muy reducida al debate sobre el gasto o sobre echar personas porque había mucha persona, más allá de él decía los parásitos, parece ya a esta altura una caricatura respecto de un punto, y ese es un punto de los muchos que todavía puede ser incluso discutible. Ramiro Mendoza. Muchas gracias. Mire, yo estoy de acuerdo en general. Yo creo que en este grupo vamos a estar casi siempre de acuerdo. Sí. Habrá diferencias no tensionales, digamos, pero lo que sí yo creo que hay una voz que a mí me llama un poco la atención. Lo dijo Bernardo, las personas, está el gobierno, el legislativo, pero en realidad en el gobierno, está el gobierno y está la administración del Estado. Entonces, y suele ser frecuente que todo esto se mete en un mismo saco, gobierno y administración. Y la verdad es que son sacos distintos y en realidad son productos distintos. Entonces, debiésemos nosotros tener una cierta regla de usabilidad o ocupabilidad de cargos que sean de gobierno y los otros son de administración. Y en el fondo hoy día no sucede eso. Entonces, lo que nos está sucediendo cada cierta cantidad de años, cada cuatro en este minuto, que en realidad llega un nuevo gobierno que quiere en realidad también permear y hacer suyo todo lo que significa la administración hacia abajo.
Y eso tiene un problema, en realidad, tiene un problema con la ocupación de cargo, tiene un problema con la sacada de gente, tiene un problema con, comillas, estos 100.000 si son necesarios o no son necesarios. Y yo creo que ahí estamos en una dificultad odiosa que es necesario ajustar en el más breve plazo. Y aquí tengo que decir algo que tiene que ver con los plazos. ¿En qué sentido? En el sentido de que nosotros tenemos una especie de conformidad desde la instalación, pero no desde la revisión de las leyes. Es decir, nosotros instalamos una ley de procedimiento administrativo hace muchos años atrás, ya 25, instalamos una ley de compra hace muchos años atrás, también 25, y pasan los años y creemos que nuestros estatutos legales son estupendos, digamos, en realidad que no necesitan modificación, y en todas partes los estatutos legales necesitan curvas de adaptabilidad, de mejoras y de transformaciones. Por eso que a mí... Y accountability de todo. Bueno, y por eso que yo siempre trato de hablar ya no de modernizar el Estado, porque en realidad cuando tú modernizas y haces más moderno lo malo, lo único que haces es que le ganas al tiempo, pero no a la eficiencia. Entonces yo creo que tenemos que pensar en transformaciones del Estado, y esas transformaciones del Estado tienen que tener un hilo continuo de mejoras, y nosotros tenemos un problema al debe ahí, digamos. Y uno de los problemas principales, también fue anunciado en la mesa, tiene que ver con el empleo público. Sí. El empleo público, tanto Pivote sacó un trabajo sobre empleo público, la mayoría de los centros de pensamiento han sacado trabajos sobre empleo público, y hay una especie de no se oye padre, porque nadie toma el tema del empleo público, porque en realidad ven en una circunstancia como pero esta. Definamos cuál es el problema con el empleo público. No, el empleo público tiene que ver en realidad con la pérdida de, por así decirlo, de real carrera funcionaria y real aprovechamiento de las competencias de los funcionarios y real trabajo del funcionario. Entonces hay tres realidades que no se están evaluando, y estamos en realidad con una sola de los elementos que, oye, es inamovible. Y ahí nos quedamos en la inamovilidad. En realidad no medimos la eficiencia, no medimos resultados, no medimos beneficios económicos. Fíjate que en el empleo público todos los empleados públicos reciben en donde estén algún medio de equilibrio financiero que se llama, o que está encubierto en algo que se llaman los PMG, los mejoramientos de gestión. Y todos se llevan lo mismo en circunstancias que no todos cumplen ni siquiera lo mínimo que se espera de ellos, digamos. Entonces, todo eso hay que mirarlo, hay que reformarlo, pero desgraciadamente, ¿cierto? Todo eso es una batalla con el mundo del gremio público. Y en realidad eso es un defecto, porque en realidad nadie quiere batallar con el gremio público, sino que queremos, yo creo todos, de que en realidad la función pública sea realmente retributiva desde lo laboral y aportativa desde el punto de vista de la eficiencia. Mientras no se den esos dos cruces, vamos a tener un problema mayúsculo. Digamos. Estamos hablando con Ramiro Mendoza, con María Jaraquemada y Bernardo Larraín. Quedémonos un poquitito en eso. Yo tengo hartas preguntas respecto de eso, pero cuando hablamos del Estado eficaz, tenemos que pensar en funcionarios eficaces, ¿verdad? Y esta concepción que se ha instalado del Estado como agencia de empleo, más, ¿verdad?, el empleo asegurado, producto de las inamovilidades. ¿Qué implica hacer una cirugía y de qué tamaño tiene que ser una cirugía, un cambio, una reforma, para hacernos cargo de esta que es claramente una carencia de nuestro Estado? María. Yo creo que hay que ser más transparentes. Yo creo que nosotros muchas veces nos hacemos la trampa en el solitario. O sea, en el Consejo para la Transparencia acabamos de nosotros de revisar la contratación pública que publican las mismas instituciones públicas, pues los municipios, etcétera, y tú te das cuenta que el 60% de las personas está a régimen de contrata, que por ley es esencialmente accidental. De hecho, no dura hasta más allá del 31 de diciembre, a menos que te vayan renovando, y eso es lo que ha generado todo el problema en los tribunales y en la Contraloría previamente. Lo de la confianza legítima. Lo de la confianza legítima. Entonces, nosotros en todos los años en el Congreso, el Poder Ejecutivo con el Congreso se ponen de acuerdo para ir como bypaseando esto, para ir haciendo excepciones que se volvieron la regla general. Entonces, yo creo que al final siento que es eso, que estamos nosotros como haciendo la trampa en solitario, porque no queremos agrandar los cargos de planta, ¿cierto?, por toda esta problemática que pueden tener de inamovilidad, pero vamos en el fondo agrandando algo que fue hecho per se de ser algo como accidental y transitorio, y lo vamos volviendo permanente. Entonces, yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer es sincerar más bien cuál es el sistema que nosotros queremos tener. Yo creo que hay que separar, y eso lo han dicho, como decía Ramiro, muchos centros de estudio de derecha, más derecha, derecha centro, centro izquierda, más izquierda. Yo creo que hay mucho acuerdo en esto, pero lamentablemente como que siento que no llega nunca a puerto. Había un solo proyecto de ley en la materia que ingresó los últimos días del gobierno, el presidente Piñera.
Es que no, yo creo que no es solo eso, es la comodidad de... Es parte del temor también. Yo creo el tema que de los gremios finalmente es un fantasma constante. Sí, pero yo creo que es también la comodidad de quien gobierna, quien ingresa al gobierno de turno, de poder tener cierta muñeca, de ir más allá de lo que es los gabinetes propiamente tales y nombrar más allá a personas que son de su exclusiva confianza y con eso poder también contribuir a las personas que me apoyaron en mi campaña. Y además, ojo, nosotros somos un país desconfiado, pero no es solo eso, fíjate. Yo creo que nosotros somos muy desconfiados. Ramiro siempre menciona esto. Nosotros en general tenemos una tasa de desconfianza interpersonal muy alta. América Latina es desconfiado, pero Chile es de los más desconfiados de todos. Entonces yo creo que hay un tema de confianza. Hay un tema de por qué voy a creer yo que una persona que yo no conozco y que viene de otros gobiernos, que quizás quién es, va a trabajar del modo adecuado conmigo en lo que nosotros queremos traer y no a alguien que sí estuvo trabajando conmigo en mi campaña que merece mi confianza. No solo la agencia de empleo, yo creo que tiene que haber también un tema de confianza. Eso, sí. Entonces yo creo que hay un tema como de sincerar realmente qué es lo que nosotros queremos en el empleo público y mirar a los países que todo esto tiene dificultades, porque efectivamente el empleo público debiera ser mucho más permanente, o sea, porque se dice, es que pongamos código del trabajo a todo. Eso es carísimo. Porque tú vas a tener gobiernos que cada 4 años van a pagar indemnizaciones altísimas para nuevamente sacar personas y en cargos que no debieran ser de confianza, poner a personas de su confianza. Tiene que tener cierta permanencia mayor a los ciclos políticos. Entonces, también te trae como ciertas personas que van a estar, que no es tan fácil llegar y sacarlas, pero por eso tú tienes que mirar a los que lo han hecho relativamente bien, los que les ha funcionado relativamente bien esto, pero yo creo que acá hay una falta como de sinceridad del sistema y que todos nos estamos engañando todos los años constantemente. Bernardo Larraín, el costo de este país, del país con el Estado funcionando en estas condiciones, con alta burocracia, ¿verdad?, con ineficiencia funcionaria y con la desconfianza además que hay respecto del Estado. ¿Cuál es y qué impacto tiene? Mira, aquí hay algunos indicadores que los pusimos como antecedente en este ciclo que hicimos en Pivote, que llamamos Hagámonos cargo de ciertas reformas institucionales y regulatorias que normalmente están ausentes del debate público porque son costosas, son de largo plazo, no son normalmente las que son fáciles de conectar con los electores, entonces desaparecen, digamos, de la agenda electoral. Entonces, pero algunos datos que se juntan además con elementos contingentes. O sea, por ejemplo, el indicador de eficiencia del gobierno, hablando de costos que trae esto para el Estado, del Banco Mundial se ha deteriorado en los últimos 11 años, pasando del percentil 84 a 69. Los días de ausentismo laboral, otro indicador, 32 días, ¿no es cierto?, el sector privado en la mitad. Solo un 23% de los consultados en Chile, en un estudio de la OECD, expresan un nivel alto o moderadamente alto de confianza hacia los funcionarios públicos. Por lo tanto, esta es una cuestión que está generando mucho impacto en las empresas, en los ciudadanos, etcétera, etcétera. Entonces, no es una cosa que debiera ser lejana al interés de los ciudadanos. Y están viendo hoy día los escándalos de las fundaciones, los escándalos de las licencias, truchas, en fin, etcétera. Entonces, yo creo que la gente hoy día está más conectada con este desafío de cambiar el empleo público, por ejemplo. Entonces, ¿y cuáles son creo que los dos principales se han dicho acá? Digamos, decía María, ¿no es cierto?, que el 60% de las personas entran por la modalidad de contrata. Eso hace que sea un régimen de empleo público laxo en la entrada, porque es una modalidad que supuestamente es transitoria, en fin, no tiene ningún requisito de proceso. Entonces, la gran mayoría de las personas que están entrando al Estado están entrando a través de un mecanismo laxo, sin condiciones. Y en la salida es exactamente lo inverso, es rígido en la salida. Entonces, el 97% de los funcionarios públicos tienen evaluación de desempeño 100%. No se puede desvincular a una persona por mal desempeño en 2 periodos consecutivos, por ejemplo. Entonces, laxo en la entrada, rígido en la salida, sin movilidad. Una persona que está trabajando en la Dirección General de Agua no puede postular a un proceso que se abre, ¿no es cierto?, en la Superintendencia de Medio Ambiente. No hay movilidad horizontal entre los servicios. Entonces, esto está diagnosticado hace rato. Yo creo que se está conectando con las personas, porque las personas han visto estos escándalos que al final, detrás de estos escándalos, subyacen la disfuncionalidad de muchos aspectos del Estado, en particular del empleo público. Entonces la propuesta que se hace es, primero, lo que decía Ramiro, separar lo que es gobierno de lo que es administración pública y limitar, opinión más propia de Pivote, limitar sustantivamente lo que es gobierno. Nosotros incluso planteamos que los subsecretarios... Lo que es gobierno en términos de cargos. O sea, las designaciones políticas, un gobierno legítimamente llega con sus ministros porque tiene que desplegar su programa de gobierno que fue apoyado por los ciudadanos.
Pero eso no implica en el fondo que no sé, porque que no haya un cargo permanente en cada ministerio que oficie de administrador del ministerio. Eso es el subsecretario. ¿Por qué tiene que ser el subsecretario de designación política? Si es supuestamente el administrador del ministerio. El ministro está bien que llegue con su gabinete, pero el subsecretario para abajo debería ser alta dirección pública. Esto no es necesariamente una propuesta de consenso, pero si algún ministerio tiene una complejidad tal que requiere en el fondo, por así decirlo, distintas divisiones en ese ministerio, bueno, creemos la figura del viceministro, pero que el subsecretario sea, ¿no es cierto?, el administrador del ministerio. Y cuando hay ministerio multitema, en esos casos particulares se creará la figura del viceministro. Esa es la forma de blindar al Estado del ciclo electoral. Bueno, eso obviamente en el fondo es que haya una cierta parte del Estado que trascienda el ciclo electoral y otra parte acotada con un perímetro, con ciertos requisitos. Por ejemplo, otro requisito, que esas personas cuando termina el gobierno extingue su labor automáticamente junto con el término del gobierno, que no se queden apernados, por así decirlo, en los servicios públicos. Y otra cosa que es relevante, una cosa son las designaciones explícitamente llamadas de confianza política, por así decirlo, y otra cosa es lo que ocurre con las jefaturas, ¿no es cierto?, que son nombradas por alta dirección pública, que entiendo que cada vez que asume un gobierno, en los 2 periodos siguientes, más o menos un 60% igual los cambian. O sea, supuestamente hay unas falas de plata que son 2, entiendo, ¿no es cierto? Sí. Que tú puedes, en el fondo, legítimamente ciertos servicios públicos que fueron nombrados por alta dirección pública, cuyas jefaturas administración pública, tú puedes decir, esto es tan relevante para mi programa, yo tengo derecho a removerlo. Esas son las 12 balas de plata. O sea, lo nombras directamente sin alta dirección pública en los primeros 6 meses de gobierno. Pero sin embargo, esa limitación, que está bien, básicamente se debilita porque finalmente se la arreglan. Y que son todos de confianza exclusiva. Para modificar, son todos de función. Entonces pueden en el fondo, me perdí la confianza en tal funcionario. Claro, igual los pueden sacar. Entonces el 60% de la jefatura de servicios, o sea, por ejemplo, el Servicio Nacional de Menores, que hoy día se llama el Servicio de Protección de la Niñez, ha tenido en promedio en los últimos 15 años un director cada año y medio. Entonces, ¿qué servicio puede funcionar bien? Sí, claro. Y los servicios de salud lo mismo. Claro. Entonces, por un lado, en el fondo, separar el gobierno de administración, gobierno limitarlo, acotarlo, el resto de alta dirección pública. Segundo, introducir un sistema de evaluación de desempeño eficaz, que fuerce una distribución. O sea, que hayan personas que están mal evaluadas, medianamente mal evaluadas y bien evaluadas. No puede que sea que el fondo, que la ley, no sé si la ley o el reglamento, que establezca una distribución forzada, que muchas empresas lo tienen, digamos. Entonces eso y segundo, que se pueda desvincular a personas que tengan un mal desempeño en 2 periodos consecutivos. Déjeme preguntarle, y no, sin ánimo de compararlos, solamente haciéndome cargo del impacto público que han tenido por performance, por desempeño, por lo que hay detrás. Yo creo que el caso Fundaciones, bueno, no solamente instaló la comisión que tú presidiste, María, y que también en la que también estuvo Ramiro Ignacio Arriarraza, al que nombrábamos recién. ¿Qué aprendimos dentro de esta lógica de pensar, de repensar y cómo modernizar y transformar el Estado en algo más eficaz, muy cruzado con la corrupción y con los temas de integridad, finalmente? En este caso, ¿qué aprendimos de eso? Pero además déjenme poner por el impacto, porque cuando hablamos de modernización también hablamos del rol de algunos entes del Estado, el de la Contraloría, que ha sido muy resaltado en el último tiempo. ¿Qué estamos aprendiendo también respecto de lo que un organismo que ha existido permanentemente en el tiempo hoy día, probablemente por hacer cuestiones más visibles, más vistosas, también está generando un impacto? ¿Qué lecciones podemos sacar también del impacto público que generan situaciones y que yo no sé si están siendo, más allá de la parafernalia, recogidas bien por el mundo político y el debate electoral? Lo que pasa es que yo creo que eso es lo frustrante, porque de hecho, en lo que estaba recién hablando Bernardo, hay tanto consenso en esta materia que en los 2 procesos constituyentes que fueron radicalmente distintos, las propuestas venían bastante similares en la materia. Vémosles más, vémosles menos. Uno era más florido que el otro, quizás, o más detallista que el otro, pero al final era la misma esencia. Entonces, imagínate el consenso que hay. Entonces, es súper frustrante que tú ves. Nosotros también decíamos en la comisión que estuvimos con Ramiro, decíamos, nada de esto probablemente sea algo novedoso nuestro, sino que nosotros venimos como a sistematizar, a recoger y actualizar quizás propuestas y recomendaciones que vienen de otras comisiones, de la academia, de los centros de estudio, de organismos internacionales, etcétera. Entonces, ya hay mucha recomendación, ya hay mucho diagnóstico, ya hay mucha propuesta sobre esta materia. Existe este Consejo de Modernización del Estado Permanente, que también hace un aporte espectacular, pro bono, absolutamente. Yo fui parte en algún minuto también. Y yo creo que el problema es el sistema político. Generalmente estos temas esto es cambiar el statu quo. Todo lógico. Y no es solo un tema es que son corruptos y no quieren cambiar porque así se benefician. No, es un tema de comodidad,
de mantener el statu quo, de hacer las cosas como yo siempre las he estado haciendo, y eso me acomoda y me da cierta certeza. Y la pena es que cuando surgen casos, cuando surgen los escándalos, ahí se empieza a abrir la ventana de oportunidad y se genera una presión que hace que efectivamente el sistema político se mueva. Lamentablemente, tal como en muchas otras cosas, estamos viendo que en esto, donde Chile se destacaba por cuando había un escándalo grande, el sistema político se movía, reaccionaba y generaba los cambios. Hoy, tal como en muchas otras cosas, está muy lento de hacerlo. Entonces, por ejemplo, el caso Audio ha sido un remesón muy relevante. Hemos visto cómo se han removido 2 ministros de Corte Suprema, una ministra de Corte de Apelaciones y uno estuvo ahí al límite. Por lo tanto, es un impacto muy grande para el sistema. Y el proyecto de ley de sistema de nombramiento va mucho más lento de lo que quizás debiéramos esperar, a pesar de que esto también hay un consenso hace mucho tiempo atrás dentro del mismo Poder Judicial y fuera de que hay que generar esos cambios. Entonces, yo creo que nuestro sistema está yendo muy lento con esto. Lamentablemente, la atomización ha permitido, y el personalismo en la política, ha impedido que esa respuesta que antes se daba, que ya la criticábamos porque era una reacción y no una acción o una proactividad, bueno, si es que además nos quedamos sin la reacción, es peligroso porque es lo que ha pasado en los otros países de América Latina y que tiene en el fondo hundido a los países, no solo en el tema de la corrupción, sino también en la desconfianza ciudadana. Yo llamaba al caso de la Contraloría también, ¿verdad? Porque hoy día, bueno, la Contralora fue aplaudida en ENADE, pero es básicamente la lógica de aplaudir y levantar en anda a quien hace la pega. Como si nadie hiciera la pega, entonces el país se vuelve loco por quien hace la pega o muestra resultados visibles y genera a partir de eso también ciertos escándalos. Eso también es un poquito un extremo, ¿no, Ramiro? Es que es incómodo para mí opinar, digamos. Yo sé, pero yo te voy a preguntar igual. Sí, está bien, está bien. No, pero visto desde donde estás hoy día además también, ¿verdad? Sí, lo que pasa, la forma como... Yo creo que cada uno hace la atención mayor que puede respecto al momento en que le toca. Entonces, en algún minuto, cuando tuve la oportunidad de dirigir la Contraloría, había varios ejes. Uno de los ejes era retomar la infraestructura. La Contraloría era un servicio picante en materia de infraestructura, y lo digo con plena responsabilidad. Unas sedes regionales que daban pena, unas condiciones de trabajo que eran humillantes, y hoy día efectivamente eso se superó, es una organización moderna. De hecho, le permitimos que el Consejo para la Transparencia pudiera funcionar, digamos, gracias a la Contraloría, digamos. Entonces, eso por una parte. Por el otro lado, se instalaron muchos sistemas informáticos que hoy día están siendo bien utilizados, digamos. Y además hubo hallazgos que fueron súper incómodos, digamos. Por ejemplo, las auditorías que se hicieron y que demostraron que gran parte de las pensiones, digamos, que se pagaban, entre comillas, por las circunstancias y sufridas durante el tiempo del gobierno militar, estaban mal pagadas, digamos, porque era gente que nunca había estado, las pensiones estaban mal otorgadas. Muchas veces las denuncias que se hicieron terminaron en un anaquel olvidado, digamos, en el Ministerio Público. Y yo creo que ese es el riesgo que tiene la proactividad de la Contraloría, que la Contraloría no tiene los dientes, lo tiene, si son delitos, la tienen en realidad el Ministerio Público, y si son atentados funcionariales, lo tienen los servicios. Entonces uno tapiza a sumario los servicios, ordena a sumario los servicios, o pone las denuncias en el Ministerio Público. Entonces, y eso puede ser un problema para esta Contralora también, o sea, porque en el fondo ella... Las limitaciones propias de... Porque no... Y está bien que así sea, si en ninguna parte del mundo los órganos de auditoría son órganos de castigo, digamos. Ni todopoderosos tampoco. No, en ninguna parte del mundo. Entonces, ahora, esa regla hay que tener un cierto cuidado, y es un cuidado que no le corresponde solo a la Contralora, sino que le corresponde también a todo el sistema institucional, de no ir a pedir lo que no corresponde. Ahora, ya, lo que tiene interesante, creo yo, además de todo lo que estás mencionando, Ramiro Mendoza, y sumo a María Jaraquemá y a Bernardo Larraín, es que, claro, estamos diciendo que la gente desconfía del Estado, la gente desconfía de la función pública, pero existe un referente que muestra lo contrario. Entonces,
todavía queda parcha, señores, digamos, ¿verdad? Todavía uno puede tener fe de que cuando se hace la pega. Yo me alegro que la persona que están ensalzando es alguien que hace la pega. María, eso es. Porque nosotros también muchas veces privilegiamos al winner. Muchas veces nosotros también. Y ojo, o sea, yo creo que acá miramos mucho al sector público, apuntamos mucho al sector político, pero esas actitudes están también en actos privados. O sea, el factura boleta, andar por la berma. Bueno, somos las mismas. En actos privados te llevaron a toda una modificación legal, penal, económica, digamos, que hoy día tiene el mundo empresarial bastante acogotado por una serie de, entre comillas, desvaríos de la ley penal, digamos. Entonces yo creo que tenemos que entender que somos como las mismas personas, por así decirlo, la misma como ética, solo que efectivamente en el sector público se dan ciertos incentivos o no hay ciertos desincentivos que es importante poner. Pero claro, yo efectivamente me alegro que estemos aplaudiendo a alguien que está haciendo las cosas bien y no a la persona que está haciendo winner, que está ganando el sistema, que le está dando la vuelta. Pero también yo creo que hay que poner paño frío en el sentido de que no podemos creer que vamos a solucionar todo metiendo a la Contraloría a la cocina de los servicios públicos. Porque ahí va a volver a pasar lo de la permisología. La Contraloría hace muy bien la pega que hace, pero tenemos que tener ojo que esa persona no fue electa popularmente. Nosotros tenemos nuestros gobiernos y nuestro Congreso electo popularmente y ellos tienen que tomar ciertas decisiones y tenemos que ver cómo fortalecemos el control ex ante. ¿Ya? Porque la Contraloría no puede llegar a todo y la Contraloría, per se, por su diseño institucional, debiera llegar posteriormente. Sí. Entonces, yo creo que ahí hay que poner el acento y se acaba de aprobar una ley que probablemente no va a ser un cambio sideral, pero si se implementa de manera adecuada, sí podría empezar a atajar ciertos goles y que lleguemos antes de que llegue la Contraloría. Bernardo Larraín. No, efectivamente, yo creo que la labor de la Contraloría es fundamental y todos en el fondo destacamos lo que está haciendo la Contralora, así como también los Contralores anteriores, digamos. El punto es el siguiente, está actuando, ¿no es cierto?, ex post, ¿no es cierto? La Contraloría, por definición, actúa ex post. Entonces tenemos que preguntarnos, en el fondo, ¿qué subyace a la originación del problema? ¿Por qué hay, ¿no es cierto?, licencias truchas, digamos, o porque hay más licencias médicas. Ahí tú has hablado de la tragedia regulatoria. Entonces, lo que ocurre ahí es solamente un punto. Hay dos cosas que subyacen que son fundamentales. En el fondo, finalmente, cuando el sistema de empleo público, insisto, es laxo, no tiene evaluación de desempeño, se genera una cierta cultura de laxitud. Entonces, pues no es raro, en el fondo, que las licencias médicas sean el doble del sector privado, que haya muchas licencias, en el fondo, que sean truchas, etcétera, etcétera. Entonces, eso por un lado, por lo tanto, subyace al caso. A todos los escándalos que hemos visto subyace un régimen de empleo público disfuncional, obsoleto, rígido, que por lo tanto es fundamental corregir. Segundo tema, también subyace una ausencia de una institucionalidad autónoma, técnica, cuyas opiniones sean no vinculantes, pero incidentes en el proceso de evaluación ex ante y ex post de políticas públicas. Eso es fundamental. O sea, si que estuviéramos evaluando permanentemente y sistemáticamente los programas públicos, bueno, quizá se hubiera anticipado, ¿no es cierto?, que tal o cual programa que estaba siendo delegado en una fundación en el norte de Chile, en el Fondo Para, ¿no es cierto?, hubiera sido un programa ineficaz y hubiera tenido regla en el fondo de que esa ineficacia, determinada por una agencia de calidad de políticas públicas independiente, técnica, autónoma, hubiera tenido una acción. Muchas veces se evalúan los programas públicos, se habla de 700 programas públicos, de los cuales 130 están mal evaluados. Ese indicador lo conocemos todos los años, digamos, hace 10 años, y sin embargo, esos programas públicos mal evaluados no se adecúan o no se terminan derechamente. Entonces creo que el segundo pilar fundamental, primero, régimen de empleo público, segundo, una institucionalidad de calidad de políticas públicas que básicamente establezca alineamientos para todo el proceso, desde que se discute una nueva ley, se diseña una nueva ley, se aprueba en el Parlamento y luego se evalúa ex post una vez que se implementa esa nueva ley. Déjame preguntarle a todos, y parto con Ramiro, ¿cómo vamos corrigiendo sin caer en la desregulación? O a lo mejor alguien es partidario de la desregulación, pero uno se imagina que tiene que haber un marco regulatorio fundamental, ¿verdad? O sin perder legalidad o sin perder control. Sí, mira, yo creo que algo que dijo muy bien Bernardo al principio tiene que ver, no siendo abogado, es el mérito de que en realidad en lo público está siempre presente el hecho de que, comillas, el principio de legalidad como una regla de actuación. Entonces, es decir, la ley es la que otorga la potestad y es la que autoriza el funcionamiento. Pero esa ley es siempre estrecha, es siempre incómoda. Y los servicios normalmente tienen tensiones que son propias de la política y no del derecho. Y en consecuencia siempre tratan de ir un poco más allá.
Y si uno lo mira desde el punto de vista de la permisología, lo que nos ha pasado en materia eléctrica, lo que nos ha pasado en materia ambiental, es que se nos hemos llenado de normas subreglamentarias. Aquí está la ley, aquí está el reglamento, pero más abajo el servicio necesita dar una cierta direccionalidad desde el punto de vista de la política pública que representa su opción política y empieza a faenar o a actuar a través de normas que no son leyes y reglamentos. Muchas veces caen en contradicciones con los de arriba y en general genera un espacio bien raro desde el punto de vista del cumplimiento de la ley. Porque a veces la ley o no pensaba eso o quería otra cosa y sin embargo el servicio, lo digo esencialmente en materias ambientales. Las guías ambientales son eso, digamos. Hace poco Evópolis, a través de su horizontal sacó un estudio súper relevante y bien gráfico desde el punto de vista de cuánto era un estudio ambiental en páginas el año 2005, el año 1995, y cuánto es hoy día un estudio ambiental. Pasamos de 200 páginas a 1800 páginas, digamos. Entonces uno dice, bueno, ¿qué es lo que cambió? Digamos? ¿Cuál es la magnitud y la intensidad legal que hizo ese cambio? Y a veces no es representativo del volumen de exigencias que establece una norma sublegal en Chile. Digamos. Y yo creo que gran parte de la permisología tiene que ver con eso, digamos, o sea, con que hemos inundado el ordenamiento jurídico con normas sublegales en el cumplimiento que se le exigen en su cumplimiento al sector privado en la materialidad de sus proyectos. Entonces yo creo que ahí hay una gran explicación, digamos. De acuerdo. María, ¿necesitamos más controles más inteligentes o simplemente más controles? No, controles más inteligentes, pero también usar la información que tenemos. O sea, yo creo que el Estado tiene mucha información. Por ejemplo, muchas autoridades, funcionarios hacen declaraciones de interés y patrimonio. ¿Hay alguien usando esa información para realmente ver que no haya conflictos de interés? Entonces yo creo que nos llenamos como de controles que cumplimos como con el checklist, pero como se dice en el sector del compliance, cumplo y miento. En vez de cumplimiento, de un compliance cumplo público, y miento. de hecho. Nos vamos como al objetivo, al sentido de esto y a cómo lo podemos aplicar de manera inteligente y para que sea útil. Entonces yo creo que ahí hay un tema. Lo otro es que yo creo que a veces caemos también, bueno, como en toda la vida, pero especialmente en época electoral se simplifican mucho los debates. O sea, se habla como de, no, es que solo hay que recortar el gasto o hay que cortar los programas mal evaluados. Pero hay que echar a los parásitos. ¿Por qué están mal evaluados? Quizás en verdad lo que les falta es recursos. O como decía Ramiro, a veces creamos ciertos servicios pero no tienen dientes, no tienen la capacidad, no tienen las competencias. Entonces, quizás no es precisamente que lo que hay que hacer es quitarle los recursos. Quizás en verdad lo que necesita es incluso aumentar los recursos o eficientarlos, etcétera, pero no es necesariamente cortarlos. Entonces, yo creo que nos falta a veces mucha evidencia e información. Ese estudio que decía Ramiro horizontal, bueno, pero quizás han cambiado los estándares ambientales hoy en día respecto de hace 20 años atrás. Probablemente sí. ¿Hay alguien midiendo cuánto hemos nosotros prevenido gracias a los estándares que hoy en día tenemos? Porque eso tampoco lo sabemos. Nosotros vemos cuando nos mandamos el condoro, por así decirlo, cuando hay un daño ambiental, cuando hay un daño a la salud de las personas, cuando alguien comete irregularidades, pero no vemos todo lo que el sistema que hemos armado ataja. Entonces yo creo que efectivamente nos falta también muchas veces evidencia o más evaluación para tomar decisiones como más inteligentes, y a veces yo creo que caer en el simplismo es decir como borrémoslo todo, eliminémoslo todo, todos son parásitos, saquémoslos a todos. La verdad es que yo creo que lamentablemente no va a solucionar muchos problemas que tenemos, y también, como dice Bernardo, yo a veces también veo mucho voluntarismo en los discursos de porque llego yo, porque lleguemos nosotros, las cosas van a cambiar, y la verdad es que las cosas son bastante más complicadas que eso. Y muchas veces nosotros nos movemos por ciertos incentivos, desincentivos, costumbres que hay, normas sociales más que las normas legales, y por lo tanto generar los cambios no es algo tan rápido, tan fácil y tan simple. Bernardo. Sí, efectivamente, yo creo que sí, el gasto público ha crecido más que la economía y por lo tanto se requiere en el fondo no solamente más eficiencia, sino que también una disminución del gasto público. O sea, estamos llegando a niveles de endeudamiento público como porcentaje del PGB ya en niveles que están cercanos a lo que no es saludable. Creo que también hay programas públicos que deben ser terminados, digamos, llevan 10 años sistemáticamente siendo mal evaluados, pero con igual fuerza sostengo que aquí se requieren cambios regulatorios institucionales. Esto no es simplemente porque esos cambios regulatorios van a habilitar la acción. Muchas veces se dice que estas reformas
no están presentes en el debate político electoral porque no son las urgencias ciudadanas. Bueno, ¿cómo actúa un gobierno que asume? Esa es la impotencia, ¿no? ¿Cómo hacer entender que para que las cosas funcionen esto hay que hacer? Lo mismo que el sistema político. El sistema político, si usted quiere en el fondo que se vuelva a tener un cierto dinamismo, de un reformismo permanente, evolutivo, bueno, obviamente no va a ser posible con 24 partidos políticos con representación parlamentaria. Entonces, por supuesto que es de la esencia para atender las necesidades ciudadanas, en el fondo, reformar el sistema político. Es habilitante. El empleo público lo mismo. El sistema de evaluación de impacto ambiental, si no se le hace una reingeniería profunda. Los 3 candidatos que llevan primero la encuesta, los 3 plantean una oficina en la presidencia de la República con personas altamente competentes y capaces para agilizar los permisos de inversión. Eso se ha intentado en todos los gobiernos. Todos los gobiernos, desde que tengo memoria. Si no cambias el diseño del sistema de evaluación de impacto ambiental, por supuesto que es positivo, por supuesto que algo se puede hacer. Yo no desprecio lo que se puede hacer por gestión y por medidas administrativas. Creo que un gobierno tiene el deber de hacer cambios de corto plazo cuando llega, y por lo tanto la única forma de hacerlo es a través de la gestión y de las medidas administrativas. Pero al mismo tiempo que plantea esas cosas de corto plazo, tiene que decir: pero yo voy a ingresar un proyecto de ley que va a reformar el sistema de evaluación de impacto ambiental, voy a ingresar un proyecto de ley que va a reformar el empleo público y voy a quizás complementar el proyecto de ley que hoy día está en discusión en el Parlamento, que crea una agencia de calidad de políticas públicas, porque son 3 pilares fundamentales para, en el fondo, que yo pueda accionar. Finalmente eso se empiezan a actuar como una camisa de fuerza para que cualquier gobierno pueda ejercer su rol, digamos. Estos diseños regulatorios que están con altos grados de disfuncionalidad. Por lo tanto, cuando se habla de que solo medidas de gestión, solo medidas administrativas, bien, para el corto plazo, porque hay que dar señales de corto plazo urgentes cuando se asume un gobierno, pero con igual importancia tiene que haber una dupla. Primero, estas son las 2 propuestas que se anticipan a través de medidas administrativas, y este es el proyecto de ley que vamos a discutir, que va a ser difícil, que no va a haber un consenso inmediato, pero voy a ejercer el liderazgo para que esa reforma se discuta en el Parlamento. Ramiro. No, simplemente complementar lo que decía Bernardo, que lo que pasa es que el tema del empleo público tiene que ver también con la captura de los funcionarios. Entonces, estas medidas administrativas, que a lo mejor pueden ser súper razonables, pueden ser súper proclive a la eficiencia, muchas veces van a ser imposibles de implementar o de materializar porque los servicios tienen una cierta captura, digamos. Mira lo que está pasando hoy día con el servicio agrícola y ganadero, digamos. El servicio agrícola y ganadero está anunciado a partir de la especie de ruptura que hay entre el Ministerio, ¿cierto?, y la Dirección General, que sacaron al director general. Ayer pararon el tránsito desde por los Andes hacia Argentina. Hoy día están parando, creo, el SAC en la entrada de Pudahuel. O sea, lo que quiero decir es que hay por eso que el tema matriz de la función pública es tan relevante. Y yo creo que hay una especie de irresponsabilidad desde el punto de vista de que queremos que cambien las cosas, pero no queremos en realidad ensuciarnos las manos. Entonces, aquí hay mucha... Sin pagar ningún costo. Sin pagar costo, y eso es imposible. Déjeme preguntarle una pregunta que puede ser algo que puede ser un poquitito más político, pero hemos visto pasar, ¿verdad?, por la moneda a estas alturas a distintos sectores y está a punto de producirse una elección para hacer un cambio y en el balance final hemos visto que el sector del actual gobierno, Aprodignidad, Frente Amplio, Partido Comunista, luego más también sumada el socialismo democrático, vivió una experiencia de poder o de manejo del poder que no había vivido, ¿no? Y probablemente su aproximación a estos temas puede haber cambiado. Uno esperaría ese sector, el sector que hoy día es la base electoral del gobierno. ¿Ustedes tienen la sensación de que efectivamente hay una mayor comprensión de parte de esa izquierda de la necesidad de los incentivos, de que los marcos regulatorios tienen que ser acotados, de no sobreregular, de la importancia de despejar estos temas pensando en la inversión y en el desarrollo del país? La pregunta siguiente es si uno pudiese esperar lo mismo respecto del sector político que hoy día puede estar con una aproximación mayor a llegar a la moneda, digamos, que tampoco tiene necesariamente una experiencia y propone las cuestiones en el otro extremo, ¿ah? Pero vamos también saltando algunas vallas en eso que pueden facilitar eventualmente también la generación de consenso, porque aquí teníamos reclamos de un lado, hoy día tenemos del otro. ¿Bernardo? Yo creo que la respuesta es que hay que buscar en las acciones que se han implementado. Se ingresó un proyecto de ley que modifica el régimen de empleo público en este gobierno. ¿Se hizo algún intento de instalar la idea de que era necesario? No, pero te podrían decir si se avanzó en materia de permisología. Se ingresó un proyecto de ley, se ingresó un proyecto de ley
que crea la Agencia de Calidad de Políticas Públicas, esta institucionalidad en el fondo que evalúa ex post las políticas públicas. Buena noticia. Sin embargo, no se ha ingresado las indicaciones en el fondo para realmente sacarlo adelante. Y que además creemos que tiene algunas deficiencias en cuanto a su gobierno corporativo, su independencia del gobierno de turno, su capacidad en el fondo para que sus recomendaciones, si bien no sean vinculantes, sean incidentes en el proceso. En fin, ¿se ingresó y se apoyó fuertemente un cambio en el régimen, en el sistema político? No. Al revés, se abortó la posibilidad de cambiarlo por la acción del gobierno, digamos, porque no lo apoyó, digamos. Entonces, me parece a mí que las acciones nos demuestran, en el fondo, una comprensión de lo importante que es hacer estos cambios regulatorios institucionales en régimen de empleo público, en el sistema político. Decía Ramiro María, decía el tema de los nombramientos de los jueces. ¿Se le está dando urgencia a ese cambio cuando es tan relevante? Ya, o sea, hasta por ahí nomás. Yo veo las acciones y probablemente gobiernos pasados tampoco, digamos, si no estoy porque ahora uno se preguntara respecto a las candidaturas. ¿Están estos temas en los primeros lugares de los programas de gobierno, las candidaturas presidenciales? Algo está en el programa de Evelyn Matei, para ser justo. Tiene en el fondo un nuevo régimen de empleo público, tiene una oficina de presupuesto y impacto regulatorio en el Congreso Nacional, que estaba efectivamente en el informe de la comisión experta que propuso en el segundo proceso constitucional. Pero en general los otros programas brillan por su ausencia en estas materias, de hacer acciones, digamos, vamos en el fondo a acotar los nombramientos de confianza, pero no dicen que eso se requiere un nuevo régimen de empleo público que separe. Ya, no hay un aprendizaje del mundo político que se va incorporando. Lo que pasa es que hay muchos intereses contrapuestos en el fondo, por ejemplo, no solamente están los intereses de las asociaciones de funcionarios en el caso del empleo público, también, como decía María, están los intereses de los gobiernos de turno, que les es muy cómodo llegar al gobierno y nombrar a 3.000 personas. Y los parlamentarios lo que tú contabas por el escándalo de las fundaciones. Actúa más de la reacción que de la convicción. El tema de la fundación ocurrió porque había una persona que estaba en un servicio público, que era en el fondo el ex jefe de gabinete, una diputada, y además en el fondo estaba la diputada, el ex jefe de gabinete que estaba en servicio público, y estaba el director ejecutivo de la fundación. Los tres, digamos, de la misma militancia, del mismo club, de la misma tribu, acordando entre ellos recursos públicos muy grandes pero para programas públicos. Entonces, hay un problema en el Congreso también, porque de hecho a mí me ha tocado verlo muchas veces, que incluso el gobierno de turno que sea, sus propios parlamentarios se le revelan en estas temáticas, porque ellos también en el fondo les gusta tratar de tener cierta incidencia en los servicios regionales. Entonces hay un tema ahí también como de cierta captura tanto interna de los servicios como externa, que es muy, muy compleja. Y eso yo creo que también, y tú dices, hay un aprendizaje, es que nosotros por eso mismo debiéramos tener como esta arquitectura institucional que sea la que tiene el conocimiento. Entonces, que cuando llega un gobierno nuevo que nunca ha gobernado, está bien, va a tener aprendizaje, va a tener curva de aprendizaje, pero va a tener un colchón. Pero va a tener una arquitectura institucional que ya sabe cómo hacer las cosas y que en cosas como mínimas no se va a caer. Entonces, yo creo que por eso es importante. Pero ojo que yo también creo que los parlamentarios muchas veces le reman en contra a sus propios gobiernos, porque también hay una comodidad de tratar de tener ese clientelismo y esa captura dentro del Estado. Yo creo que llegaron tarde, ¿sabes? Que yo creo que efectivamente coincido con los ejemplos de Bernardo, pero yo creo que el gobierno se dio cuenta muy tarde de manera muy reactiva de que tenía que hacer una alianza y romper esta especie de frontera roja que tenía con el desarrollo, con la capacidad económica, con la mejora, y llegó tarde, digamos. Entonces y puso su acento en leyes que van a ser completamente difíciles en su implementación y muy difíciles en su entendimiento, como la ley de permisología. ¿Te fijas? Esa ley es una ley complejísima que no va necesariamente, porque además están separados los grandes baches que hay en materia ambiental de los otros baches desde el punto de vista de los permisos. Entonces tienes algo mejor en materia de permisología que tienes que materializar, y obviamente en 4 meses que te quedan, 5 meses que te quedan, no vas a poder materializar nada, digamos. Es como... Y no tocó la madre de todos los permisos, el sistema de evaluación de impacto ambiental. A eso me refiero. El más relevante de todos. No hay ningún proyecto que no se pueda hacer sin el permiso ambiental. Entonces eso quedaron al lado y no quedaron tratados, ¿te fijas? Pero sí, en el caso, nosotros cuando estuvimos con María Jara Queimada en la comisión, esta de nos tocó tratar la fundación. La convocada por Pivote, dices tú. Claro, esa es la más importante. Esa es la más relevante. Sí, tuvimos, y sabes que acaba de salir, ahora me acordaba, la ley que materializa el Servicio de Auditoría Interna General de Gobierno. Yo creo que esa es muy buena,
porque efectivamente le da un peso distinto, saca a la auditoría interna de su escondite, ¿no? que era en realidad un organismo que iba a tener cero trascendencia, y va a ir materializando mejoras en lo que es el Sistema Nacional de Control. A mí, yo creo que es un tremendo avance, pero claro, hubo muchas otras cosas de esa comisión. Una cosa buena de esa comisión, que me acuerdo que estaba en la primera página como una especie de antecedentes, que decía, mire, a nosotros no nos pidieron esto, sin embargo, le quiero decir que hay ciertos cambios institucionales que subyacen, o sea, hay ciertas disfuncionalidades del sistema de régimen de empleo público, etcétera, que subyacen a estos escándalos. Porque todo, no me compete a mí recomendar su reforma, pero ustedes lo dijeron, digamos. Así que... Quiero darle las gracias a los tres por haber participado de esta conversación, de esta mesa de todo, para hablar de, yo cuando digo que es un tema poco sexy, a propósito de lo que me decía María, lo sigo sosteniendo porque es un tema poco visible y no está en la primerísima agenda, y es un tema nada más de esos que no se resuelven en el corto plazo y por lo tanto se chutean. Y terminan transformándose en, comillas, poco sexy. Yo quiero solo testimoniar que este tema a ti te ha seguido siempre. Porque yo efectivamente cuando fui Contralor te invité a una serie de y cuando Bernardo estaba en la SOFOFA empezamos también a hablar del tema de modernización. Hay consistencia. Muchas gracias. Muchas gracias por un solo comentario. Yo creo que Chile no resiste otro ciclo político como el que se inicia en marzo sin entrarle a estas reformas institucionales y regulatorias. Que no están a la máquina. Convicción y no por reacción. Bernardo Larraín, María Jara Guemar, Ramiro Mendoza, muchísimas gracias por haber estado aquí en Pauta Propia. Muchas gracias. Saludamos a nuestros auspiciadores rápidamente. La gran fiesta de los 80 en Enjoy Santiago, el sábado 25 de octubre, 22 horas, Enjoy Santiago. Compra entradas en ticketplus.cl. Y el saco de hormigón de Grupo TX es de papel ecológico que al contacto con el agua se hace parte de la mezcla. Grupo TX, eco-friendly. Nos vamos, que estén muy bien. Sigan en sintonía de Pauta. Finalizamos una nueva edición de Pauta Propia, el espacio donde le damos sentido a los temas que importan. Con Isti Pisic, junto a expertos y protagonistas, comparte datos, contexto y buenas conversaciones para entender la historia y construir opinión. En Radio Pauta 100.5. Una presentación de AFP Habitat, Loto, Nunca dejes de soñar, Grupo TX, materiales para construir tus proyectos. Enel, toda la energía puesta en ti. Y Universidad Diego Portales, a la altura de los tiempos. Admisión 2026.